buenas tardes a todos. Bienvenidos a este conversatorio. Gracias a quienes ya se empiezan a conectar, a quienes nos ven también a través de la transmisión en vivo a través de Facebook de Coparmex Laguna. Mi nombre es Diana Torres y bueno, es un placer para mí poder compartir los próximos minutos con estas dos mentes que nos van a ayudar a adquirir muchísima claridad, enfoque, detonar seguramente, porque es el estilo de Luis Rey y de Julio Chacón, seguramente más preguntas que respuestas, pero creo que de eso se tratan los tiempos por los que atravesamos, tiempos de retos, tiempos de replanteamientos, y creo que estarán de acuerdo en tiempos de hacernos las preguntas indicadas a lo largo de la transmisión, tanto para quienes están dentro de la sala de Zoom como para quienes nos están viendo a través de Facebook. Pues sería importante que en cualquier momento nos vayan dejando en sus respectivas plataformas la reflexión que vaya saliendo de ustedes sobre qué es lo que más los inquieta en estos momentos, qué es aquello que pudiera detonar más preguntas, más incertidumbre en su proceso de toma de decisiones. Y sobre eso, pues empecemos a conversar. Como les decía, vamos a abordar los próximos minutos este conversatorio con Luis Rey Delgado. Laboró en Peñoles, en las áreas de capacitación, desarrollo organizacional, recursos humanos y calidad, además como subdirector de comunicación y relaciones públicas. Se desempeñó también Luis Rey como subdirector de comunicación y relaciones públicas en el grupo Lala, ex miembro, fundador y presidente de la red de empresas socialmente responsables y también expresidente de nuestro centro empresarial Coparmex Laguna. Luis Rey, bienvenido, buenas tardes, qué gusto compartir este espacio contigo. Igualmente, Diana. Buenas tardes a todos. Y tenemos también a Julio Chacón Harbin. Julio cuenta con más de 26 años de experiencia en el desarrollo humano y organizacional, pues él dedica todo su tiempo a desarrollar competencias profesionales y sistemas de productividad personal en equipos y en organizaciones. Es coach de líderes y equipos de trabajo, donde los acompaña en su desempeño para poder dar su productividad por encima de los estándares en el logro de sus objetivos. Ha formado a 14 generaciones de practicantes en programación neurolingüística y es miembro de la Asociación Cívica de La Laguna también como formador de líderes. Así que bueno, sin más preámbulo, entremos a la pregunta de las últimas semanas, Luis Rey, Julio. ¿Por qué nos da tanto miedo tomar decisiones ante la incertidumbre? ¿Por qué es tan complicado moverse en tiempos de incertidumbre? ¿Y cuáles son los primeros pasos para alejarnos de ese miedo, de esa parálisis y empezar a tomar acción? Luis Rey, ¿cuál sería para ti esta primera opinión? Bien, yo pienso que cuando hay un evento inesperado que pone en crisis una institución, una empresa, una comunidad, cuando surge esta crisis inesperada, es decir, que se interrumpen las operaciones cotidianas, se rompe el ritmo, ante eso tendemos a sentir esto que llamaste incertidumbre, que básicamente es, ¿qué hago con esto que se viene encima? Y para un empresario es multifactorial, porque una empresa tiene que pensar en sus colaboradores, en sus clientes, en sus compromisos, en sus proveedores, y entonces tiene muchos frentes que atender en un momento determinado. Y frente a esta crisis, obviamente, la incertidumbre viene. No es fácil vivir con la incertidumbre. Para algunos, esta incertidumbre se viene dando de manera cotidiana, es decir, no sabemos qué va a suceder mañana, no sabemos qué va a suceder el mes que entra, pero venimos construyendo una estructura que nos da cierta seguridad. Pero cuando esta estructura se rompe, entonces entramos en esto que llamamos crisis. Y entonces es muy difícil tomar decisiones fácilmente. Necesitamos trabajar, fíjate, lo voy a decir, salir de una crisis. Para salir de una crisis hay que trabajar hacia adentro, hacia la interioridad, hacia la reflexión, hacia el pensamiento, para que desde ahí, desde una serenidad diferente, desde una claridad distinta, podamos atender, a pesar de la incertidumbre, los compromisos que tenemos. Qué complicado llegar a esa serenidad, ¿no, Sí, Julio? claro. Julio, Luis, o sea, qué complicado
cuando pareciera que venimos de estructuras. Yo vengo reflexionando mucho que el siglo XX es el siglo donde se sobrevaloraron las estructuras, donde entre menos se moviera, era mejor, entre menos cambiara, era más valioso. Y creo que no nos preparó tan bien para los retos de los cambios. Es necesario acostumbrarse a la incertidumbre, Julio, es decir, ¿será una nueva habilidad acostumbrarse a la falta de certezas? Yo creo que sí, y quizá no nos queda de otra, Diana. Vamos a hacerlo, ser muy buenos en eso. La característica de la incertidumbre, como de alguna manera lo está implicando Luis, es precisamente que bueno, es típico, más bien, es típico que la certidumbre la estemos buscando todos los seres humanos y nos gusta estar en lo cierto, pero si buscamos que si estamos buscando que la certidumbre nos la dé lo externo, algo externo, en este caso te referías a las estructuras, entonces, pues yo ya sé cómo se va a mover algo, cómo se ha establecido algo, cómo siempre se viene dando algo, pues entonces yo ya sé cómo moverme, ¿no? Claro. Pero cuando me mueven todo eso, entonces de veras, entonces sí entro precisamente en esta angustia y en esta ansiedad, porque, y aquí a lo mejor viene la palabra clave en la que estaré insistiendo mucho el día de hoy, y es nuestra dependencia a lo externo y nuestra poca dependencia a lo interno, ¿no? Como lo decía Luis. Yo creo que no necesitamos que el futuro sea cierto para nosotros, que tenga un grado de certidumbre. Lo que necesitamos es mucha claridad de qué es lo que yo quiero, qué es lo que estoy dispuesto a hacer y entregarme a crear el futuro que quiero, independientemente de las circunstancias que sean. Claro que esto nos vuelve a llevar a la misma pregunta que te haces. Qué difícil de veras construir la confianza en ti mismo, tener fe en tu gente, en lo que son capaces de crear juntos y no tanto de cómo está respondiendo, cómo está estructurado el mercado, la industria, etcétera, ¿verdad? Sí, sí, porque además me haces pensar, o sea, si tú me estás invitando a que son tiempos en los que yo tengo que hacer un alto y reflexionar qué es lo que realmente quiero y empecemos a aterrizarlo a los líderes empresariales, a los líderes de negocio, a los emprendedores, cabe la posibilidad de que esta crisis me haya tomado en un momento donde no estaba haciendo lo que verdaderamente quiero. Y entonces la crisis solo va a venir a hacer que eso flote, ¿no, Luis Rey? Claro. Yo pienso, regresándome un poco, un empresario es alguien que asume ciertos riesgos o cierta Siempre. aventura y tiene como una característica, yo diría que es un optimista empedernido. Es decir, siempre tiene que estar pensando en que le va a funcionar algo y si no le funciona algo va a buscar otro camino y si no le funciona se va a buscar un tercer camino. Es un buscador optimista. Y entonces el empresario, el real empresario, lo que va a hacer es, junto con estos aspectos de incertidumbre, va a tomar ciertos riesgos y se va a lanzar con este sentido de optimista. Lo que quiero decir es realista, es decir, no necesariamente el optimismo, o vamos, a veces hay optimistas poco realistas. Yo pienso que el optimismo debe de enfocarse bien, con mucha claridad de mente. Y entonces el empresario, ante una circunstancia como esta, no debe solamente reaccionar, sino debe de buscar lo mejor de sí mismo, aquello que sabe hacer, aquello su creatividad para buscar los caminos que le hagan salir adelante de esto. Y eso tiene que buscarlo dentro de sí mismo, de sus capacidades, de sus aprendizajes y de cosas nuevas que le vienen, ¿no? Considerando esta parte que te decía yo de que es un optimista empedernido.
déjame hacerte una pregunta, déjenme hacerles una pregunta, porque eso me está haciendo pensar el doble rol al que nos estamos enfrentando los empresarios en función de, es más, ahí te va, triple rol. Hacerme el cuestionamiento interno de si ante la crisis creo, y ustedes me dirán, ustedes que han trabajado durante tantos años con líderes y con empresarios, ante una crisis siempre llega el momento cero de, ¿y es esto lo que quiero? Claro, porque cuesta tanto trabajo que empecemos por definir si es esto lo que quiero, ¿no? Entonces, pienso en el cuestionamiento interno. Pienso luego en enfrentar ese cuestionamiento de cara a mis equipos, porque un líder que se está planteando si esto es lo que quiere, el equipo lo percibe y entonces está bien complicado pedir que sigan remando en una dirección cuando tú mismo te estás planteando si será la dirección correcta. Y pienso en nuestros clientes, en aquellos que han depositado en nosotros la confianza, pensando en que ser parte de nuestra tripulación o hacernos parte de su tripulación, pues los va a llevar a ese puerto, ¿no? Entiendo, el primer paso es el cuestionamiento interno. Me gustaría que con su experiencia nos dieran, Julio, algunas herramientas prácticas de y cómo en el día a día, porque me hace muchísimo sentido, pero yo hoy sé que mañana me tengo que levantar a las 8, tengo que volver a dar instrucciones a mi equipo, las facturas, la cobranza, que aparte ahora está súper complicado. ¿Cómo en el día a día compaginamos la operación del negocio con esta reflexión tan profunda de si de verdad esto es lo que quiero o debo darle un nuevo enfoque a mi actividad como líder y como empresario? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo reflexionas sobre el sentido del tren sin que el tren pare? Sí, bien. Sí, sí. Fíjate que, pues es inevitable que acabemos con la operación diaria porque es de lo que vivimos, ¿no es cierto? Claro, Así es que eso es inevitable, hay que atenderlo, hay que responder con todas las urgencias que salen en el día a día, hora a hora, tenemos que responder a eso. Pero también es cierto que esto que planteas, de que también como empresarios tenemos propósitos de ir más allá de lo que estamos haciendo en el día a día apagando fuegos normalmente. Y este propósito de ser sustentables, de crecer o de, de expandirme en tales o cuales servicios o productos, etcétera, no se van a dar tan fácilmente más que solamente que seas intencional al querer hacerlo, ¿no es cierto? Y entonces no sea el que esté con la intención de hacerlo y hacer que vayan sucediendo, por cierto, a lo mejor nunca hemos logrado, entonces también necesito a mi equipo de trabajo que esté firmemente en lo mismo y que todos lo veamos como algo prioritario, que todos tengamos la claridad de qué es lo importante lograr más allá de lo que estamos haciendo en el día a día en la operación. Entonces, un gran cómo, respondiendo a tu respuesta, es tener claridad de lo importante dentro de todas las cosas que tenemos que estar haciendo. ¿Qué es lo más importante? Y esa claridad va a ser importante. Pero también la otra, es cómo, o sea, la estrategia. Tener claridad de cómo lo vamos a hacer también, cómo vamos a lograr eso que nunca hemos logrado, esa claridad también es muy importante. Claridad de hacia dónde vamos y claridad de la estrategia. ya, Entonces, me parece a mí que es cierto, la figura que se maneja mucho en las empresas es tenemos que cambiar las llantas del carro con el coche andando, ¿no? Es decir, al mismo tiempo que está caminando, tenemos que hacer cambiar las llantas aunque el coche, aunque el automóvil siga andando. Y esto significa una integración del equipo en conjunto. Se me vienen a la cabeza algunas experiencias o personas.
Un restaurante donde el dueño del restaurante cierra porque tiene que cerrar, ya no hay clientes, etcétera, y, y sentado dice, ¿ahora qué hago? ¿Cómo sostengo esto? ¿Cómo les pago al, al cocinero, a los meseros? ¿Qué hago? Y en buena medida su reflexión fue platicar con ellos. Vamos a juntar, ¿qué hacemos juntos? Denme ideas, ¿qué podemos hacer? Y ellos mismos le fueron sugiriendo qué hacer. Pues mire, patrón, vamos a cambiar nuestro menú, vamos a hacer cajas para servicio a domicilio. Se les ocurrieron muchas cosas y siguieron trabajando, haciendo un cambio y aprendiendo rápido. Esta reflexión que hizo este pequeño empresario con sus colaboradores fue básico. Un diálogo constructivo, un diálogo creativo para no perder el escenario futuro, ¿no? Como reacción inmediata. Sin embargo, él decía, pero ¿esto qué va a ser después? Ahorita Claro. puedo resolver el asunto en un tiempo. Entonces necesito otra cosa. Y entonces él empezó a buscar ahora con quién podía, con otros restauranteros, con otros dueños de restaurantes, a reflexionar qué podía hacer. Y empezaron a crear otras cosas. Es decir, un poco el término es, no se puede quedar el líder solamente en un espacio corto de tiempo. Ahí tiene que buscar rápido que la operación continúe, pero tiene que pensar en el futuro. Y esto es estrategia. Y tiene que pensar en hacia dónde quiere ir y cómo lo va a hacer. Por eso los términos que se usan mucho aquí, y Julio lo utiliza mucho, es cuál es la claridad y el enfoque del negocio. Me hacen pensar, hay dos ideas claves que desde mi ámbito, que es la comunicación, he venido reflexionando mucho desde que este virus me tiene en casa, que Sí. entre otras cosas ha dado muchos regalos, y me hacen mucho recordar dos. Uno es, recuerdo que el primer video que publiqué sobre este tema era, es tiempo de escuchar. Es decir, me hacen pensar que esta claridad es más complicado que llegue si solo me hablo y me escucho a mí mismo. El ejemplo que pones me lo deja bien claro, Luis Rey. Es decir, esta claridad llega en la medida que escuchamos al equipo, a la cadena de valor, a los propios clientes, a los proveedores, a la familia, porque al final como empresarios, ustedes lo saben, trabajamos para nuestra familia. Y la segunda es el valor, ¿no? Creo que es tiempo de que los empresarios nos preguntemos, o sea, es posible que se estén desmoronando en algunos casos o estén cambiando de forma los qués, o sea, ¿qué hacemos? Ese restaurantero, pues hoy no puede ofrecer el mismo qué, o sea, no puede ofrecer esa mesa con ese ambiente, con ese servicio. Pero creo que esto nos va a llevar a preguntarnos cuál es el porqué, o sea, cuál es lo que hay en el fondo de lo que sí hace que lo puede mantener a flote. Y eso, Julio, requiere de la valentía del cuestionamiento interno. Es decir, porque siempre es más fácil culpar al virus, culpar a la crisis, culpar al gobierno, culpar, hombre, que su responsabilidad tienen. Pero al final eso es lo que hay allá afuera, ¿no? ¿Cómo se acerca uno desde el liderazgo? ¿Cómo empiezo a acariciar la posibilidad de ese cuestionamiento sin que me apanique y sin que me genere esta incertidumbre de no sé qué voy a encontrar cuando empiece a cuestionarme qué es lo que sí quiero para mi negocio ante este cambio? Porque a mí me da un poco de miedo. Vamos a ver si esto... Okay. Vamos a ver si esto ayuda un poco. Es cierto, el cuestionamiento sí tenemos que hacerlo. Tenemos que ser muy hábiles o competentes precisamente para reflexionar, echarnos ese clavado internamente. Vienen diciendo, tanto Luis como tú, es importante que rápidamente lo convirtamos en un diálogo, en una conversación para precisamente ir clarificando esto. Pero esto nos lleva entonces, a lo mejor me estoy yendo un poco más al fondo, a reflexionar sobre el tipo de preguntas que nos hacemos. ¿Qué tipo de preguntas nos hacemos? Porque si yo me estoy preguntando simple qué quiero, o cómo voy a salir de esta crisis, o
eh, cómo le voy a hacer con la gente, etcétera, pues está hablando, ese tipo de preguntas están hablando principalmente de yo verme solo, queriendo resolver las cosas, ¿no es cierto? Y a lo mejor ese tipo de preguntas lo único que me va a llevar precisamente a algo que puedo hacer inmediatamente para resolver tal o cual se me está preocupando, angustiando, etcétera. Pero si la pregunta va más por el tipo de quiero mi empresa, para qué quiero que pase con mi empresa, o cómo puedo, una pregunta del tipo cómo puedo o podemos entre todos crear una empresa que sea fuerte y se sostenga ante cualquier crisis que venga futura. Porque plantearnos las preguntas en términos de desarrollar un potencial que no tenemos, por ejemplo, más que en qué acciones debo de hacer, pues nos lleva a diferentes rumbos. El uno es mejor hacer cosas que yo ya sé hacer, ¿no? Okay. Y son bastante prácticas y las domino, diríamos así, y la otra es de veras estar buscando cómo fortalecemos nuestro aguante, nuestra resistencia, diríamos nuestra resiliencia, ¿no? Vale. Entonces, tipo de preguntas lo que pudiera hacer una diferencia. ¿A quiénes, Luis Rey, a quiénes de la empresa involucramos en esta reflexión? Tiene que nacer de la cabeza, entiendo, se resuelve en la cabeza y luego se notifica todo lo que se ha resuelto, se incluye en el cuestionamiento a los equipos, a los mandos directivos. ¿Cuál es? Empecemos a darle claridad a esta fórmula, ¿no? O sea, vayamos ahora al quién. ¿Quién hace esto y qué tanto se involucran? Sí, mira, prepararse para una crisis significaría tener un lugar donde se reúne un equipo. El War Room se llama, ¿no? El cuarto de guerra, donde se reúnen las cabezas, los principales de una empresa, para poder discernir qué van a hacer, cómo van a enfrentar esto, con diferentes roles cada quien. Qué vamos a comunicar, cómo vamos a manejar los dineros. Es decir, que están las cabezas de una empresa que manejan todos los elementos, es decir, el contador o el financiero, el tesorero, el de ventas, el de operaciones, el de recursos humanos, etc. Ese grupito de una empresa es un grupo que se conforma como un grupo de manejo de la crisis. Okay. Y ellos tienen que reflexionar. Ellos generalmente llaman un coach, llaman a alguien que les ayude a hacerse las preguntas correctas, estas que mencionaba Julio, ¿no? Claro. Porque a veces los que están inmersos en la operación no alcanzan a ver el tipo de preguntas que los hagan pensar, ¿no? Ahora, personalmente también, yo cuando tengo una crisis personal, busco a alguien que me ayude a reflexionar, ¿no? Busco un coach y busco a alguien que le esté ayudando a hacerme las preguntas correctas y además a verbalizar mis angustias y mis temores, ¿no? Entonces, esto generalmente pasa en las empresas, es decir, se unen las cabezas que toman decisiones y aquellos que toman decisiones les llamamos líderes estratégicos. Y entonces ese líder estratégico, esos líderes estratégicos en equipo pueden, ayudados por un coach, generalmente, a ir entendiendo qué pueden hacer y tomar las decisiones ante una crisis. Para no reaccionar nada más, porque la reacción puede ser, pues nada más remar más rápido, pero pues la catarata ya está enfrente, ¿no? Ya. ¿El dueño de negocio es parte de ese War Room Claro. siempre? Depende del tamaño de la empresa, ¿eh? Ok. Yo pienso que generalmente las empresas grandes, el dueño del negocio recibe la información de ese grupo. Pero en las empresas medianas y pequeñas, generalmente está el dueño o el líder máximo de la empresa y sus directivos principales, ¿no? Vale, vale. Entonces, conformamos este cuarto de guerra, conformamos este equipo de líderes estratégicos.
normalmente dices tú, Luis, pedimos ayuda. Me parece fundamental incluso la analogía que haces cuando yo estoy en un problema, pido ayuda. Creo que no hay nada más Claro. alejado del Sensato. sentido, por no ponerle otro adjetivo, que intentar salir del problema hablando con el mismo protagonista del problema, ¿no? Que soy yo. Entonces, pedimos ayuda y dices para empezar a plantearnos las preguntas correctas. Si bien me queda claro que cada empresa, cada realidad tendrá sus preguntas correctas, Julio, ayúdanos más o menos a imaginar por dónde van esas preguntas. Cuando hablamos de hacerse las preguntas correctas, ¿hacia dónde nos llevaría ese camino y ese cuestionamiento? Algunos ejemplos del sentido de esas preguntas, ¿cuáles son? Sí. Quizá hace rato lo mencionaba, el cómo específicamente la pregunta te puede llevar a, a dar una respuesta, podríamos decir ahorita, reactiva, pendiente, o una respuesta proactiva, intencional. Por regla general, las preguntas que empiezan con qué o cómo, Okay. podríamos decir que son muy básicas y siempre te van a llevar hacia algo positivo, hacia algo proactivo. Tendrían una orientación proactiva. Pero si la pregunta es, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hacemos aquello? ¿Por qué no intentaron tal cosa? Como cuestionando cosas del pasado. Entonces, pues siempre te vas a ir al pasado. Entonces, déjame decirte que, y esto es lo que hacemos los coaches. Los coaches somos, diríamos, socios de pensamiento estratégico de la gente. Y cuando hablo de pensamiento estratégico, es eso, es pensar estratégicamente cómo voy a lograr un resultado, cómo voy a lograr una visión, cómo voy a lograr esto, ¿no? Entonces, el tipo de preguntas típicas serían, ¿qué queremos lograr? ¿Qué estamos haciendo ahora? Perdón, ¿qué no estamos haciendo ahorita que deberíamos estar haciendo diferente? ¿Qué es algo que nunca hemos pensado y que si ahorita pudiéramos idear algo nos movería más hacia adelante? Son preguntas a veces muy raras, muy... ¿qué te diría? Pues confrontadoras o a veces que no son tan claras y que necesitan una cierta explicación, pero específicamente están buscando moverte a la acción, moverte al siguiente paso, saber prever, saber moverte, ser intencional y cómo mantenerte hacia adelante, ¿no? Vale. ¿Qué sigue después de ese cuestionamiento? Es decir, nos lo hemos cuestionado. ¿Cómo es ese proceso? ¿Son sesiones de trabajo de cuestionamiento en conjunto? ¿Es un periodo largo? ¿Cómo se concreta eso? ¿Cómo se materializa ese periodo de reflexión, Julio? Okay. Mira, pues podríamos empezar pensando de esta manera. Que primero, sí, cierto, necesitamos hacernos preguntas que nos permitan diseñar el futuro que estamos queriendo lograr, ¿no es cierto? Es decir, ¿cómo Pero pasar hay de un A, cómo pasar de A a B, ¿no? Vale. Este es tú lo explicabas. Yo estoy aquí en ¿a dónde quiero llegar a B? Sí, exactamente, gracias. Y entonces, y pensar paso por paso qué es lo que tenemos que hacer, sobre todo, cuáles son las acciones que agregan más valor que otras. ¿Cuáles son las acciones cruciales? Tenemos que dominar y ejecutar muy bien, porque esas acciones que son cruciales, de veras, tienen un impacto más poderoso que las otras que sí se van a tener que hacer, pero no son no tienen tanto poder para crear el resultado que estamos buscando. Entonces, en ese sentido, podemos decir que nos hacemos preguntas para planear, diseñar la estrategia, pero también nos hacemos preguntas para ejecutar. O sea,
¿Cómo vamos a mantener nuestro dominio aquí? Ante esto, ¿qué nos va a mantener motivados? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Quién va a hacer qué? ¿Cuándo? ¿Qué necesita? Etcétera, etcétera. Todo ese tipo de preguntas son importantes para estar descubriendo formas que permitan ir avanzando, pero siempre son hacia adelante y siempre son intencionales. Y eso es muy importante. Déjenme hacer una pregunta, pues, realista y mitigadora de miedos. ¿Siempre sale bien? Después de esto, ¿siempre hay un final feliz? ¿O cuáles son los posibles escenarios después de atravesar esta reflexión y este volver a cuestionarnos si desde la empresa estamos haciendo lo que queremos, nos planteamos cómo llegamos de A a B, atravesamos este cuestionamiento, dibujamos los planes de acción? ¿Cuáles son los posibles escenarios? Mira, déjame comentarte un poco las reacciones que yo he visto en algunos Okay. empresarios que han participado en esto. Muchos dicen, esto yo ya lo sabía, pero no lo tenía tan claro. Esa Okay. es una pregunta. Hay una mayor claridad al hacerse las preguntas adecuadas, correctas. Uh-huh. La otra experiencia es, me costó mucho trabajo entenderte, sobre todo al principio, pero ahora que ya lo vi y que ya lo puse hasta por escrito, ya Uh-huh. tienen muy claro el qué y el cómo, dice, me siento más tranquilo, hay cierta tranquilidad. Dice, todavía tengo miedo, pero tengo más tranquilidad de lo que voy a hacer. Me siento más seguro de lo que voy a hacer. Y hay otros que después de una reflexión seria respecto a esto, dicen, me estoy dando cuenta que tengo que reconvertir totalmente mi empresa. Es decir, que estoy haciendo cosas que no son importantes para mí y que no me van a llevar a hacer esto, que tengo que hacer una reconversión de mi negocio. Voy Que a no ponerte aportan ejemplo. valor. Claro, eh, mira, estaba escuchando a una persona muy concreta que vende, renta impresoras. Okay. Y esta crisis ya venía él trabajando en cómo iba a ser el cambio de las impresoras, porque ahora ya estamos en la era digital y tenía que vender más bien soluciones digitales que estar rentando impresoras. Y además ya tenía una empresa grande que tenía como 70 impresoras en todo el país y que de repente le dijeron, se acabó, te quería el contrato, llévate tus impresoras. Y entonces él dice, tengo que acelerar lo que yo ya sabía que venía haciendo. Ahora que lo veo claro, tengo que cambiar esto más rápido, ¿no? Pero ya lo venía pensando y lo traía en su cabeza a lo mejor. Pero en este momento del que participó en este círculo de coaching, resulta que se percató de que tenía que acelerar fuertemente en esta época de la pandemia. Tenía que acelerar fuertemente las soluciones digitales y que el aprendizaje que él venía haciéndolo despacito va a tener que hacerlo aceleradamente. Esto es para ponerte. Luis Rey, no quiero dejar de hacerte esta pregunta. ¿Los empresarios en el fondo siempre intuimos o sabemos el siguiente paso, pero no nos atrevemos a darlo? Sí, bueno, en mi experiencia, Sí. en lo que yo he conocido de mis compañeros empresarios y cuando estuvimos ahí reflexionando mucho en torno a esto en la Coparmex, yo creo que el empresario siempre va adelante, es decir, su visión siempre va adelante. Por eso es un líder, es decir, por eso está Claro. pensando siempre hacia adelante. Y este estar pensando hacia adelante es una carga muy grande en sus hombros, porque resulta que está en la operación cotidiana, pero está pensando en lo que sigue. Y eso es una carga adicional. Yo creo que el valor de ser empresario, o no los hemos valorado adecuadamente. Me refiero al empresario honesto, al empresario que realmente está buscando generar riqueza y distribuirla de manera consciente. Yo le llamaría ahora con este nuevo concepto de que le llaman capitalismo consciente, es decir, líderes conscientes de que lo que están haciendo impacta social, familiar, a la comunidad que le rodea, a sus clientes, a sus proveedores, en fin, y de tal manera que tienen que estar pensando, entonces sí están intuyendo constantemente o viendo con claridad, enfocando el futuro. Ya, ya.
¿Cómo empezar a trabajar esto? Y quiero ir introduciendo a la posibilidad sé que ustedes han configurado una primera metodología de acercamiento, algo que luego puede ser más profundo y más específico para cada empresa. Pero han hablado del coaching, han hablado del acompañamiento. Me gustaría que de cara pues a esto que ya van a ser los últimos minutos nos vayamos orientando a contarnos. Cuéntenos de estos círculos de coaching, de cómo se configura, qué forma, tiempos y espacios tienen estos círculos de coaching con los que ustedes en su experiencia ha sido valioso, empiezan a darle estas primeras formas y estos primeros pasos a esta reflexión. Fíjate que sí, ya hemos estado trabajando con otros grupos, precisamente de empresarios, donde buscamos precisamente tener un grupo de no más de 8 o 9 personas, donde podamos ayudarlos precisamente con estas preguntas de tipo estratégico, te decía, de pensamiento estratégico. Y la idea principal es que nosotros estamos haciendo esto de manera gratuita. Nos damos cuenta que una buena cantidad de empresarios, que si bien es cierto, son empedernidos, como dice tomadores de decisiones, a veces la desesperación que puede causar esta crisis o la situación en la que están, necesitan pensar con mayor claridad y, como decías también, ciertas intuiciones que tenemos, pero luego el ejecutar esas intuiciones que tenemos, las podemos ejecutar de manera muy reactiva y no reflexivamente, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando aquí es asegurar que hacerle las preguntas correctas a este grupo de 8 empresarios, 9, precisamente ayudándolos al menos con 2 sesiones de 1 hora y media aproximadamente. Les ofrecemos estas 2 sesiones para que tengan esa claridad de qué es extremadamente importante para ellos lograr de entre varias opciones que tienen. Porque lo más importante es que quisiéramos, hoy en la mañana trabajaba con un empresario precisamente y me decía, es que todo importa. Y no lo dudo, hay muchas cosas que son importantes que se tienen que atender, pero no tenemos la suficiente tiempo o capacidad para ejecutar todas esas cosas a la vez, ¿no? Entonces, sí necesitamos ayudar a que la gente entienda cuál es su reto más importante y qué es aquella meta que en los próximos 2 meses, porque también ahorita no se trata de pensar en algo más allá, ¿cuáles son los próximos 2 o cuál es lo más importante de los próximos 3 meses? Los ayudamos a clarificar eso en ese grupo donde principalmente dialogamos todos juntos en esto y también ayudarlos a descubrir cuáles son esas acciones estratégicas de las que hablaba hace un rato. Acciones cruciales de las que hablaba hace un rato. Y en términos muy, muy prácticos es, ¿quién se apunta, por ejemplo? Y tenemos 8 o 10 empresarios, les invitamos a 2 sesiones gratuitas de 1 hora y media cada una, para que entre los 8 en un círculo de coaching se pueda tener claridad de lo que va a suceder en los próximos 2 meses, ¿no? Okay. Creemos que esto es una necesidad, por eso creo que el ofrecimiento ahí está, ¿no? Luis Rey, ¿y esto es para cualquier sector? Mira, sí, para cualquier sector, para cualquier líder estratégico, para cualquier empresario. Y yo creo que tenga una pequeña, mediana empresa, ¿no? Digo, para tener cierta claridad. Sí, pero me parece bien valioso solo imaginarme poderme plantear estas preguntas en medio de otros empresarios, aunque sean de sectores distintos. Sí. Me parece bien enriquecedor porque seguramente compartimos miedos muy similares,
pero con enfoques muy diversos. Así es. La experiencia que hemos tenido de los 2 grupos, Julio, 3 grupos, no me acuerdo ya cuántos van, pero la idea es que entre ellos se ayudan mucho. Y para muchos lo más importante de esas sesiones fue escuchar a otros empresarios reflexionar. Uh-huh. Uh-huh. Qué interesante. Fíjate que otra cosa que vengo reflexionando yo es el tema de la vulnerabilidad. O sea, creo que el mostrar vulnerabilidad y que no, y tú sabes mucho más de esto, Luis Rey, y no me refiero a victimizarse, sino a transparentar la vulnerabilidad y hacer estos círculos de confianza y decir estoy vulnerable y reunirme y verme a los ojos con otro empresario que se siente igual de vulnerable. Me parece que deben salir los participantes muy fortalecidos, ¿no? Muy acompañados, con mucha sensación de no estar solos en este proceso. Sí, sí, claro. Fíjate que la experiencia precisamente que hemos tenido, una de las cosas que hacemos es que compartan precisamente qué es lo más importante o significativo para ellos y justamente tiene que ver con eso, el, el haber entendido la perspectiva de otro y cómo él o ella puede aplicarlo, por ejemplo, el cómo se sintió sentido o identificado con otro, o como algo que traía alguien medio débil, esta persona algo medio débil, de repente lo sintió como alguna fuerza y que a lo que debería prestar atención, ponerle más energía a ese tipo de cosas. Y claro que son palabras que ellos dicen, son las cosas que ellos valoran de esta parte de haber compartido con otros y de haberse abierto, pues, y ser vulnerables como tú mencionas. Sí. Sí. Pues me parece que además está perfectamente en sintonía con el espíritu de Coparmex, ¿no? Que es la posibilidad de empresarios tomándose pues de sus esfuerzos, haciendo redes, compartiendo experiencias y sabiéndose acompañados como gremio, como sindicato patronal, como somos un equipo que compartimos este momento y que juntos podríamos reflexionarlo y encontrar la respuesta que cada uno tenga en el sentido que cada uno tenga, pero a partir de una reflexión colectiva. Me parece bien valioso. Para irnos acercando al final, bueno, yo voy a abrir ahora la posibilidad que a través del chat, si alguien tiene alguna pregunta, nos lo haga saber para aprovechar los últimos minutos y conversarlo con Julio o con Luis Rey. Y en lo que eso ocurre, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación después de esta reflexión, que creo que aquí entre los invitados puede haber puntos de vista muy valiosos, pues aprovecho para hacer una síntesis de esta oferta, si están de acuerdo. Se trata de estas sesiones de círculo de coaching. Son 2 sesiones completamente gratuitas para ser parte de estos pequeños grupos de empresarios que de la mano de Luis Rey y de Julio se pudieran plantear estos cuestionamientos y llegar a detonar pues lo que cada uno tenga que detonar en función de su punto A, su punto B al que quiere llegar. La posibilidad de acceder a este círculo de coaching es completamente gratuita para todos los empresarios socios de Coparmex Laguna, como parte de la oferta del centro empresarial para todos quienes formamos parte de esta valiosísima red y con un costo súper accesible y prácticamente simbólico para cualquier empresario que quiera ser parte de esta sesión. Así que los informes sobre las modalidades, las fechas y más detalles se los pueden hacer llegar a través de la página de Facebook o cualquier red social de Coparmex Laguna. Así que si alguien de los que están presentes en esta sesión o nos están viendo a través de la transmisión en Facebook le gustaría ser parte de uno de estos grupos de círculos de coaching, por favor háganoslo saber a través de un mensaje privado en las redes sociales para enviarles toda la información y ponerlos en contacto directo con Julio y con Luis Rey para que se sumen a estos equipos y pues detonemos reflexiones, ¿no? Creo que no me equivocaba al inicio que decía saldremos con más preguntas, pero creo que con las preguntas adecuadas, porque estamos en un universo de dudas, que aquí la clave no es encontrar respuestas, porque creo que la mayoría de las cosas que nos preguntamos
A mí me pasa todos los días, lo más duro es que no tengo una respuesta. O sea, ¿cuándo? No lo sé. ¿Cómo? No lo sé. ¿Cuánto me va a costar? No lo sé. Pero hay otras cosas que sí podemos saber y que sí nos podemos ir cuestionando. Me gustaría escucharles una reflexión final, Julio, Luis Rey, una invitación también a ser parte de estos círculos de coaching. Luis Rey. Y mira, muchas gracias, Diana. A mí me parece que este es el verdadero espíritu de Coparmex, es decir, la asociación, el ser parte de un sindicato donde nos defendemos unos a otros y defendemos la empresa y el libre mercado. Me parece que la Coparmex tiene muy clara su misión de fortalecer el empresariado mexicano como la manera de hacer crecer a México. Y me parece muy importante que nos asociemos. Entonces, la primera invitación es háganse socios, por favor, de Coparmex, las pequeñas, medianas, grandes empresas. Estamos ahí para compartir el destino juntos, ¿no? Y la segunda reflexión que me viene a la cabeza es pensar que precisamente una manera muy concreta de buscar esta asociación es compartir nuestros esfuerzos y nuestras vulnerabilidades, como decías, nuestras angustias, pero también nuestras oportunidades de ser creativos, de construir y de mejorar cada una de nuestras empresas. Entonces, me parece que estos círculos de coaching dan esta claridad y este enfoque, y me parece que es una oportunidad que ojalá hay que apuntarse, y yo creo que podemos formar 2, 3, los grupos que sean necesarios, dependiendo de cuál fue la respuesta de las personas. Y muchas gracias, Diana, por esta sesión. Me parece ser, sí, yo me voy con ciertas preguntas todavía nuevas. Gracias, Luis Rey. Julio, adelante. Sí, gracias. Y pues ya prácticamente lo dijo todo Luis. Sí. Me gustaría nada más poner este énfasis en todo caso, y es que de veras no estamos solos. Me interesa mucho retomar un punto que tocamos hace un rato, y es esta parte donde de veras cuando no sabemos qué hacer o andamos confusos o angustiados, etcétera, buscamos ayuda. Esta parte de buscar ayuda, de tener a alguien a quien acudir, quizás sea de las cosas más significativas hablando de resiliencia. Resiliencia para mí tiene que ver con eso justamente, con nuestra capacidad de ser vulnerables por un lado, pero por otro lado buscar la ayuda y fortalecerme con quien me puede hacer fuerte a mí más, ¿no? Entonces, la idea es, pues no estamos solos, contamos con Coparmex, contamos con una oportunidad como esta que estamos facilitando, y nosotros como coaches, si bien es cierto que estaremos dando lo mejor de nosotros mismos, también estaremos facilitando para que todo el mundo dé lo mejor de sí, de unos con otros, para salir todos fortalecidos de esta crisis, bueno, de este evento y de esta crisis. Seguramente, seguramente. Yo estoy Claro que convencida de que ustedes lo sabrán. Híjole, Luis Rey, ¿a cuántos has ayudado a salir de una crisis y qué tan fortalecidos han salido después de esas crisis? Creo que son grandes oportunidades, no son fáciles, no vienen envueltas con un papel bonito y un listón brilloso, pero qué regalos hay adentro de las crisis, que para quienes las pueden ver, para quienes se atreven a abrir esa caja, aunque al principio, insisto, no es linda, pero de verdad estoy convencida y de verdad agradecida por la oportunidad que Coparmex Laguna, a través de la asociación con ustedes y a través de hacer honor a ese espíritu del que hablas, Luis Rey, de solidaridad entre empresarios. Creo que este ejercicio, para quienes nos están viendo y no son parte de Coparmex, yo me atrevería a decir que este ejercicio es un botón de la muestra de lo que es Coparmex. Esto es Coparmex, la posibilidad de empresarios ayudándonos entre empresarios, empresarios poniendo a disposición lo que tenemos para que otros lo tomen, lo sumen, se hagan fuertes y podamos salir adelante. Así que muchísimas gracias a nombre de nuestro presidente Fernando Menéndez y de todo el centro empresarial. Les agradezco muchísimo
muchísimo el tiempo que se han dado para compartir no solo con nuestros socios, sino con nuestra comunidad digital estas ideas, estas reflexiones y sobre todo la opción de dejarnos abierta la posibilidad de trabajar con ustedes de manera gratuita para los socios y simbólica para los no socios en estos círculos de coaching. De verdad que esa generosidad debe ser valorada y agradecida. Y bueno, pues con esto cerramos la tarde. Les agradezco muchísimo, Julio, Luis Rey, e insisto a nombre de nuestro presidente Fernando Menéndez y del Centro Empresarial, el tiempo. Les agradezco mucho también a todos los que se conectaron, a nuestros espectadores en la transmisión en Zoom, a quienes luego estén viendo esto en diferido a través de otras redes sociales. El recordatorio es que si les interesa ser parte de estos círculos de coaching, nos lo hagan saber a través de las redes sociales de Coparmex Laguna, que está a disposición de todos ustedes. Muchísimas gracias. Yo soy Diana Torres. Fue un placer acompañarlos a todos en este conversatorio y les deseo que tengan muy buenas noches. Gracias a todos. Gracias.